Buenos días. Buen día. Pues estoy muy agradecido por la oportunidad, de verdad, de estar delante de vosotros y abrir las Escrituras y ver juntos lo que tiene Dios para nosotros. Y espero que tenga un mensaje que sea una bendición para vosotros y una ayuda para nosotros juntos como una congregación. Este mensaje viene de mis estudios, mis investigaciones en la preparación de las lecciones del retiro que viene en 2 semanas, creo. Entonces, este no será exactamente lo que voy a compartir en el retiro, pero forma un parte y toca el tema de voy a predicar o compartir es que Dios es luz. Pero hoy hablamos específicamente de Cristo, la imagen de Dios. Vamos a empezar con un versículo en Colosenses, si puedes seguirme al libro de Colosenses y leemos 2 versículos. Colosenses 1 y versículo 14 y 15. La Biblia dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Antes que entramos en el tema, Moisés, ¿puedes orar por el mensaje y también por mí? Gracias. Muchas gracias por lo que hemos estado experimentando hasta ahora y al abrir las Escrituras queremos que tú ilumines nuestro entendimiento, podamos comprender tu perfecta voluntad para nuestras vidas y de una manera especial oramos por Justin, que tú le bendigas, que él pueda comunicar con certeza lo que tú has puesto en su corazón y tu palabra sea implantada en los nuestros para que dé el fruto que tú deseas. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Pues leo este versículo 15 que dice, Él, se refiere a Cristo, es la imagen del Dios invisible. Y pienso en varias cosas. Una es como Dios, un Dios que no podemos realmente entender con nuestro entendimiento, como Dios se murió para que para hacerle más visible, más fácilmente de entender. Estoy pensando en una imagen de un Dios increíble, un Dios que no podemos comprender. Y tenemos este hombre, Jesús, un hombre de carne que tiene las mismas cosas, los mismos puntos débiles como nosotros. Y vamos a entrar un poquito en este tema, pero antes de esto tenemos que comprender un poquito la naturaleza de Dios y por qué es tan increíble, falta de algunas palabras más, de tener una imagen de Dios semejante a hombre. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es necesario de tener esta imagen? Entonces entramos un poquito primero en la naturaleza de Dios y pensamos primero o vemos primero en 1 de Timoteo 1:17, no vamos allá por el tiempo, pero la Biblia dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
vemos que Dios es invisible. No podemos ver a Dios. En su naturaleza, en su poder, en su gloria, no podemos verle. Y la Biblia dice, pues Dios mismo dijo a Moisés en Éxodo capítulo 33, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Es que como seres humanos no podemos entrar en la gloria, en el trono de Dios como somos ahora mismo, y no podemos ver su rostro, su cuerpo, si puedo decirlo así, y vivir. Dios es tan alto, tan excelente, tan supremo, que no podemos verle. Jesús dijo en Juan 1, a Dios nadie le vio jamás. También el apóstol Juan repite la frase en 1 de Juan, nadie ha visto jamás a Dios. Él es invisible. Y una de las razones en que es invisible es porque vive en una luz inaccesible. Voy a decir esta palabra muchas veces, entonces vamos a ver cómo va. Pero inaccesible, ¿qué dice eso? Bueno, en 1 de Timoteo 6, 15 y 16, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es que no podemos ni verle ni acceder. Gracias, muchas gracias. No tenemos entrada. No podemos alcanzarle, no podemos entrar delante de Él ni le ver, ni le tener una comunión. Es que Él es tan diferente, tan alto que nosotros. Es un Dios invisible y un Dios inaccesible. Y Jehová dijo, ¿cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es un Dios alto, eterno, un Dios poderoso. Es un Dios que no podemos entender. Y ese Dios también es infinito. En Isaías 57, 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Es que Dios es aquí y más allá. Y estamos aquí en la tierra. Como tan alto el cielo es de la tierra. Así que es igual Dios y sus caminos y sus pensamientos que nosotros. Son mundos completamente diferentes. Y nosotros no podemos entrar ni verle ni entenderle cómo es, porque es tan alto que nosotros. La naturaleza de Dios es un misterio, es algo que de verdad no podemos realmente coger y entender en nuestro conocimiento. No podemos entender y comprender un Dios así. Y habita en la eternidad. No tengo un concepto ni un contexto de entender qué es habitar en eternidad. No lo sé. De verdad no lo sé.
Y nadie de vosotros tampoco, ¿sabéis? Salomón en la dedicación del templo dijo, pues es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Edificamos un templo enorme y grande, espectacular, y es para Dios, ¿sí? Pues sí, pero Dios morará en un templo de piedra, de oro. Sea magnífico, como maravilloso y excelente, pero Dios del universo habitará en un templo? No. Porque Dios es tan diferente y tan alto que nosotros, que podemos comprender y entender. Es enorme, poderoso, infinito, alto. No podemos. Pero siempre existía la intención de entender Dios. Y los esfuerzos del hombre de relacionarse con Dios existían en diferentes formas, pero siempre el hombre quiere o desea un Dios visible y comprensible. Siempre queremos un Dios en que podemos entender. Bueno, Dios es un concepto abstracto, ¿no? Bueno, es un Dios allá en los cielos, no puedo entenderle, pues hago un Dios en mi propia imagen. Hago un Dios mío, como yo. Entonces ven conmigo por favor a Romanos 1. Romanos 1. Y leemos unos versículos aquí en capítulo 1, o sea, unos versículos fuertes en que Pablo se trata de este tema de cambiar o encontrar, o puede ser creer, un Dios diferente, un Dios visible. Empieza aquí en versículo 20, Romanos 1. La Biblia dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, y de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es que hombre, conociendo algo de Dios, entendiendo algo de su naturaleza a través de la creación, decidieron de elegir otro Dios o cambiar la imagen de Dios invisible en una imagen visible. Y lo que vemos es deidades naturales como el sol, la luna, las estrellas. Es que hay un Dios que puedo ver, entonces puedo adorar a Él. Es que el sol, la luna, los planetas, casi todo de los planetas tienen nombres de dioses de Imperio Romano, de griego. Son dioses, ¿no? Sí, es algo que veo. Puedo adorar a Él. Pero no son dioses. Son cosas naturales que Dios se puso para que darnos el entendimiento de Él. Dice aquí en versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, pues se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Podemos entender un poco de Dios a través de su creación, pero en lugar de aceptar
la evidencia de Dios a través de la creación, hombre decida de creer y cambiar esta imagen a otra cosa. Y empieza los ídolos físicos. Las Escrituras hablan muchísimo de la ideología. Es que hombre se hace una imagen física desde un trocito de madera, de oro, de plata, de piedra. O sea, un Dios no es un Dios que puede crear el universo, es un trocito de madera. Pues sí, es mi Dios, porque puedo verlo. Puedo ponerlo en el armario y cuando quiero verle, pues puedo abrir el armario y decir, aquí está Dios, hola. Y aquí está mi adoración, mi sacrificio, lo que sea. Es decir, cierro el armario y me voy a hacer lo que quiero hacer. Realmente es el deseo, la motivación detrás de hacer un Dios como tú o como nuestra imagen. Es que podemos controlarle. Podemos hacer un Dios que podemos controlar. ¿Podemos verle? Pues sí. ¿Podemos entenderle? Sí, es un trocito de algo. ¿Y puedo adorarle? Pues sí. Pero no tengo que rendir cuentas a él. Pues no, es un trocito de madera. Ídolos físicos y creen dioses que en la Biblia se llaman obras muertas. Hay un pasaje en los Salmos 115. Voy a leer unos versículos de este Salmo. Versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que hacen, y cualquiera que confía en ellos. Se crearon unos dioses físicos, naturales, adoraron elementos de la naturaleza, árboles, y el sol, las estrellas, la tierra. O sea, este es el Dios del mar, este es el Dios de cosecha, este es el Dios de las estrellas, del fuego, del agua, lo que sea. Tenemos un Dios por cada uno de los elementos de la naturaleza porque es un Dios que podemos ver y podemos comprender. Bien. Pero nuestro Dios habita la eternidad, vive en el cielo. Es que no es una imagen de plata, de oro, de madera, de piedra. Es un Dios vivo. Entonces, Jehová pregunta en Isaías 44 y dice, ¿quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen? Para nada es provecho. Dios está en los cielos y mirando abajo a la tierra y diciendo, ¿qué estáis haciendo? Yo estoy aquí, un Dios vivo, y os mostró mi poder en mi naturaleza a través de lo que he hecho. ¿Estáis haciendo qué? El resto de este pasaje en Isaías 44 dice, describe un carpintero que corta un árbol. Usa parte de la madera para cocinar y calentarse. Y con lo que sobra fabrica un Dios y se postura ante él. Y dice, sálvame, porque tú eres mi Dios. Pero no entiende lo absurdo que es. Porque está adorando un trocito de madera que también usa el mismo árbol para cocinar, para calentarse. Puedes imaginar, o sea, el gas en el radiador, ¿no? Es que
este gas me ayuda de cocinar, de calentar el casa. Y también voy a adorar el gas y voy a pedir a él mis peticiones y mis problemas y oh gas, por favor, sálvame porque eres mi Dios. Es absurdo. No tiene sentido. Y Dios dice, hombre, ¿por qué? ¿Qué hace? Estoy aquí, un Dios vivo, y estás adorando algo necio, como dice la Biblia, con corazón necio. Cambiaron la gloria, la imagen de Dios a algo corruptible. Es un rechazo del verdadero Dios. No es falta de evidencia de Él, es un rechazo de la evidencia. En esto vemos ver algo completamente diferente. En contrario de los esfuerzos del hombre de relacionarse con Dios, vemos la humildad de Dios. ¿Cómo puede un Dios tan grande, tan excelente, tan alto, cómo puede un Dios así relacionarse con seres hechos de polvo? ¿Cómo Él puede relacionarse con nosotros siendo como somos? La única manera es descender a nuestro nivel, porque nosotros no podemos ascender a Él. Entonces vemos la humildad de Dios. Y todos conocéis los versículos, ¿no? Es que en 1 de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Un Dios que es un espíritu, que es un ser incomprensible, se humilló en un cuerpo humano, en carne. Y la Biblia dice en Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos, se hecho carne, se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, se dejó todo lo que realmente tenía y era, y dejó todo para ser como nosotros. La humildad de Dios, no podemos imaginar el cambio tremendo que ha pasado en la encarnación de Cristo. También vemos que en Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, paramos por un momento y pensamos que el Dios que habita en eternidad ya habitó con nosotros. Puedes imaginar el cambio, la humillación. Sí, ya habitó entre nosotros. Habita en tierra. Como un ser de polvo, no de espíritu, no tenía cuerpo. Y debido de esta humillación voluntaria, este es clave, Dios puede entendernos. Él puede relacionarse con nosotros. Puede entender la condición de ser humano. Él, en su poder, en su excelencia, en su gloria, se humilló en un cuerpo para experimentar nuestras vidas
y vivir como nosotros. Por eso tenemos una promesa, es increíble en la Biblia, y siempre, bueno, no quiero decir siempre, pero muchas veces tengo muy presente. Hebreos 4:15, si quieres ir conmigo y veamos este versículo tan precioso, de verdad, me ayudaba mucho y me ayuda muchas veces de pensar, no es un Dios del mundo, no es un Dios de la tierra, es un Dios vivo. Y miren lo que dice la Biblia. Hebreos 4:15. 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, fue tentado, fue probado y vivía la experiencia humana. Experimentó nuestras vidas espirituales, es que fue tentado y no pecó. La experiencia física, ¿qué quiere decir? Sentía hambre, sed. Decía una vez, tengo sed. Experimentaba nuestra experiencia emocional, en que la Biblia dice Jesús lloró, tenía tristeza, dolor, vivía una vida como nosotros, pero la clave es sin pecado. Todos hemos pasado por tiempos difíciles, tentaciones, tribulaciones, problemas, y en ellos fallamos y pecamos y no cumplimos la ley, la perfección de Dios mientras estos problemas. Pero Jesús sí. Y lo hizo hasta la muerte de la cruz. Vivía una vida perfecta delante de Dios, pero una vida como nosotros. La humillación de Dios es algo que, como su naturaleza no puedo entender, tampoco no puedo entender. Como un Dios así pueda humillarse y ser como nosotros. Es uno de los misterios que hasta que lleguemos al cielo y podamos preguntarle cada a cada, como decía Jonathan, no podemos entender. Y en llegamos al clave del mensaje, el punto en que podemos entender cómo Dios se relacionarse con nosotros y cómo nosotros podamos relacionarnos con Él. A través de una imagen, no una imagen física como un ídolo, no, pero a través de una imagen de una persona. Ven conmigo, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 4. Y empezamos versículo 4. Vamos con versículo 3, perdón. 2 de Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Jesús, Cristo, es la imagen de Dios y a través de esta imagen podemos entender lo que es realmente la mejor noticia que podemos recibir. El Evangelio. Podemos entrar, sí, en la presencia de Dios a través de este mediador, que vamos a ver en un segundo. Es una persona que está entre un Dios tan alto y unos seres humanos tan bajos. Y Él puede unirnos uno a los otros así y restablecer la conexión que ha mencionado Jonathan en su reflexión. ¿Qué es? Estábamos en el huerto de Edén sin problemas, sin pecado, sin nada malo, y entró el pecado y se rompió esta conexión, esta comunión con Dios tan importante, tan especial, está roto. Y a través de Cristo, la imagen de Dios, podemos entender un Dios que es espíritu. Juan 24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es espíritu, no podemos adorarle fuera de no podemos adorarle a través de una imagen de madera, a través del sol o de un árbol. No, es un Dios vivo, pero también es un espíritu. Y la Biblia dice en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un Dios, hay un solo Dios y solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Piensa un momento en esta frase. Jesucristo es Dios, hombre. El único mediador entre Dios y nosotros. Un Dios invisible, un Dios inaccesible, un Dios infinito con nosotros. Cristo, la imagen de Dios que nos da un Dios visible. Jesús dijo dice aquí, donde tengo Juan, aquí está, Juan 12. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es que podemos ver a Cristo y ya podemos ver a Dios. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Has visto Cristo? Pues sí, también has visto Dios, el Dios invisible. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Y este es fantástico. No solamente tenemos un Dios visible, pero ya tenemos un Dios accesible. En Efesios 3, 11 y 12 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. O sea, ya tenemos un Dios visible y accesible porque tenemos un mediador. Acabo con estos pasajes. Hemos leído esto. Job expresó este problema, este deseo que tenía. Porque no es hombre, hablando de Dios, dice, porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro
que ponga su mano sobre nosotros todos. Job decía, no hay alguien que puede estar delante, entre nosotros y arbitrar, creo que es el verbo, ¿no? Entre Dios y yo. No hay alguien. Hay un espacio que no puedo alcanzar. Es que tengo este deseo de conocerle, de tener esta relación perdida y no puedo. Pero mira lo que dice la Biblia aquí. En el versículo en que empecemos. Es la imagen de Dios invisible. Ya tenemos algo que podemos ver. Por la fe, por supuesto, pero podemos acceder a Dios. Mira que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Ya no hay espacio entre Dios y hombre. Hay un vínculo, hay un camino entre lo que es tan alto y lo que es tan bajo. Estamos aquí como seres humanos, no tenemos la habilidad, la capacidad de entender un Dios como es, realmente en su naturaleza infinito. Es inaccesible, invisible. No tenemos la capacidad, pero Dios nos ha dado esta imagen, Cristo. La imagen del Dios invisible, ya tenemos algo. Un Dios visible. No tenemos que hacer un ídolo de algún Dios. Y no tenemos que cuidar a esta cosa que no se rompa o algo así. No. Tenemos un Dios vivo. Sí es un Dios poderoso. Sí es un Dios alto. Sí es un Dios infinito y enorme, pero también tenemos un Dios accesible. Y podemos entrar en su presencia y tener comunión a través de la fe en Cristo Jesús. Y tú estás aquí, espero que estés buscando a este Dios, ¿no? Estás buscando por una manera de tener esta relación con Él. Y si estás haciéndolo sin esta imagen, sin el único camino, pues no vas a encontrar esta relación con Dios. Vas a buscar a través de religión, a través de, filosofías, o lo que sea, no vas a encontrar este Dios. Es un Dios incomprensible, pero sí es la verdad. Si tienes Cristo, si tienes una relación con Él, pues también tienes acceso al trono de Dios del universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que creó todo lo que vemos, y todos nosotros podemos tener una relación con Él, pero solo por Cristo. Es la única imagen de Dios, es el único camino a Dios, es Cristo. Bueno, espero que haya sido una bendición para vosotros, también a mí. Bueno, en estudiar este tema, de verdad ha gustado mucho de leer y estudiar y pensar y meditar en un Dios tan alto, tan increíble, que se humilló a sí mismo para mí, para acceder a mí y para que yo tenga también la habilidad de entenderle. Hermanos, realmente es increíble. Es una bendición que a veces menospreciamos porque no nos damos cuenta realmente el poder de tener una imagen de Dios vivo
una entrada, un camino al Dios del universo. Pues muchas gracias por vuestra paciencia y voy a dar el culto al Alfredo para acabamos, ¿vale? Pero muchas gracias.